Entonces, cuando uno ve la misericordia de Dios allí, entonces explotamos en la alegría que explotó San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo Pedro? Más adelante, bien adelante. ¿Qué hizo Pedro cuando encuentra la misericordia de Dios? Explota en una alegría. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Van a escuchar algo tan lindo como la explosión que hubo en un corazón que vio la misericordia de Dios para nosotros. No aguantó. Y digo, esto es lo maximito. No hay algo más grande que esto. La misericordia de Dios. No hay algo más grande que eso. Darle la vida. Eso es lo que sucede en ti cuando te confiesas. Y eso es lo que sucede en mí cuando me confieso. Por eso ustedes verán que cuando uno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso ustedes verán que cuando uno va a confesarse, le da miedo, le da pena, siente que algo lo agarra y no lo deja caminar, y usted dice, voy a confesarle, pero ojalá que el cura se levante, ojalá que se levante, y se levantó, y el diablo lo tiene, y le hace que se le olviden las cosas, porque el diablo sabe más que usted y que yo, que ahí es donde Dios nos vuelve a dar vida, donde Dios nos encuentra que estábamos perdidos. Por eso muchos de ustedes no se confiesan. ¿Cuánto tiempo tienen sin confesar? No me digan. Pero quiere decir que el diablo lo tiene amarrado de las dos patas, de los dos pies, y lo tiene amarrado quizás del cuello también, como los perritos que lo cargan, usted bien amarradito y no lo igualito. Pero vean ustedes entonces cómo Pedro explota. ¿Y por qué explota en alabanza a San Pedro? Escuchen. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta. ¿Usted está leyendo primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea Dios. Eso sí. Escuchen, otra vez. Escuchen. Es una explosión. Diga si no está explotando el corazón de Pedro. Ahora dígame si está explotando de alegría, de tristeza, de angustia o de qué. Vamos a ver. Bendito sea Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? Solamente que a ella le falta un poquito de alegría. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que Pedro vio? ¿Qué es lo que a Pedro le emocionó? ¿Qué es lo que hace que su corazón explote de alegría? Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. ¿Qué es lo que está viendo Pedro? La misericordia. Bendito sea Dios. Oye, que nosotros estuviéramos muertos y nos devuelva la vida, que estamos perdidos y que Él nos encuentre, que nos dé una nueva oportunidad, que diga, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendito sea Dios. Yo que pensaba que ya no tenía remedio. Yo que pensaba que por el pecado tan cruel que cometí y tenía que estar esclavo toda la vida y triste toda la vida porque a lo mejor aborté. Y entonces ese pecado, ay Dios mío, de pecado, no me deja paz. ¿Pero por qué? ¿Ya no se confesó? Sí. ¿Y por qué no recibe paz? Porque no has creído en la misericordia de Dios. Este es el problema que tenemos. Porque nos falta creer. La misericordia de Dios está, pero nos falta creer en la misericordia de Dios. ¿Por qué no se confiesa? Porque no creen en la misericordia de Dios. Porque hay sacerdotes que no confiesan, porque no creen en la misericordia de Dios. Ah, bárbaro. Otra vez, así como si usted lo creyera y como si usted fuera San Pedro. Bendito sea Dios. A ver, ahora sí. Bendito sea Dios, Padre Cristo Jesús, Señor, su gran misericordia. Ahora lo lee mejor porque me lo leyó todo torcido. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Es lo único que alcanza a ver y lo que le fascina a su corazón es la misericordia de Dios, su gran misericordia. Es más, ¿no deberíamos nosotros también tener cara de más redimido, decía alguien por allá? Claro, si nosotros lo creemos, ¿cuál es el problema? Que fui un pecador que cometí el pecado peor que puede haber en el mundo. Bueno, está bien, me arrepiento. ¿Y Dios me perdona? Sí, Dios me perdona.
¿Y será verdad o será mentira? Pero bueno, entonces, ¿para qué está escrito esto? Para que creamos el pecado que sea. Sigue. Al resucitar a Cristo Jesús entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, la misericordia de Dios se da para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, mata la muerte. Y cuando Él resucita, nos da nueva vida. Y en su gran misericordia, el versículo 9, para no leerlo todo, en su gran misericordia, Él entonces nos ha dejado a nosotros la fe, para que nosotros a través de ella, creyendo en la palabra de Dios, podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. De modo que la misericordia de Dios está expuesta en el libro sagrado para que todo el que crea en él, para que todos crean. ¿Y para qué vamos a creer? Pongan cuidado, ¿para qué vamos a creer en la misericordia de Dios que está plasmada en el libro sagrado? ¿Para qué? Versículo 9. A tener ya ahora eso mismo que pretende la fe. Que pretende, al tener eso mismo que pretende la fe. ¿Qué es lo que pretende la fe? La salvación de las almas. ¿Qué es lo que pretende la fe? Voy a traducírselo. Entonces San Pedro explota de alegría. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su gran misericordia en la resurrección de los muertos nos dio nueva vida. Y luego viene el tal resumen al final, que por medio de nuestra fe logramos el objetivo, que es la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿para qué creemos? Para la salvación de nuestras almas. ¿Para qué aceptamos y buscamos la misericordia de Dios a través del sacramento del perdón? Para salvación de nuestra alma. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere la salvación de nuestra alma? Por eso manda a los protestantes casa por casa a decirle a ustedes que no se confiesen. Porque él sabe que si ustedes se confiesan, van a adquirir la salvación de su. ¿Me captan la idea o no me la captan? Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 nos habla también de la misericordia de Dios. Pero ya, no me voy a detener mucho porque yo voy apurado a ver a mi padre que está en la clínica. Solamente que pasaba por aquí y ahora coincidió con la misa y el padre me dio la oportunidad de estar aquí. Pues si no, me encadenaba. Pero no me voy a encadenar porque voy pasando de rapidito, ¿verdad? Voy de paso a paso. Pero sí quiero compartir con ustedes la segunda parte de la misericordia. La primera parte ya saben ustedes, el perdón de los pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan. Pero eso, el Padre envió a su Hijo, sí, pero su Hijo envió a los sirvientes. Como el Padre me envió, yo lo envío a usted. Póngale el vestido nuevo, póngale la sandalia, Colosenses 3:12. Póngale la sandalia, póngale la. Este estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado. Ahora la segunda parte de la misericordia, porque la misericordia se divide en dos partes. No sé si ustedes recuerdan que las obras de misericordia son corporales y espirituales. ¿Sí de acuerdo? Porque la misericordia se divide en dos. O sea, la misericordia es cuando usted tiene compasión de alguien que tiene hambre, sea espiritual o sea material. Cuando usted tiene compasión de alguien que le falta el vestido, sea el vestido material o sea el vestido también al cliente. Ahí está la misericordia. Cuando usted siente compasión del necesitado, la misericordia es tener compasión del que necesita, llámese material o llámese espiritualmente. Gracias. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mis delitos y
ahí está la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? Y es la misma misericordia de David, que David decía, misericordia del Señor, misericordia, porque no he pecado contra ti. Ven la misericordia. Pero bueno, aquí está la otra parte de la misericordia. La primera parte entonces es la parte espiritual donde Dios tiene misericordia y lo limpia de él. Ahora, la segunda parte de la misericordia es la parte, ya verémoslo de otro punto de vista, que es la parte más humana, más material, pero que también es misericordia. Escuchemos. Póngase pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ahí está la compasión tierna y la misericordia. ¿Qué es lo que sintió el papá con el hijo? Compasión. Y necesitamos compasión. La misericordia de Dios viene entonces en las obras de misericordia corporales. Vamos a ver otra vez de nuevo. Póngase pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. El vestido que le conviene a los elegidos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, somos los especiales de Dios. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿De qué manera tenemos que actuar? Sus santos muy queridos. Pues somos sus santos muy. Vamos a ver. Compasión tierna. Eso es parte de la misericordia. Tener la compasión tierna. La compasión para el pecador, pero también la compasión con el necesitado material. Las dos cosas. El pecador es un necesitado espiritualmente. Y el que está necesitado de otra cosa también es un necesitado, y los dos necesitan compasión o misericordia. Sí. La bondad. Ser bondadoso con la gente. Eso es ser misericordioso. La humildad. Ser humilde. Ser humilde con la gente. No ser soberbio, orgulloso. Eso también es tener misericordia. La mansedumbre. Ser manso. Los envío como ovejas en medio del lobo. Ser manso. Eso es tener misericordia con las demás personas. Ser manso. La paciencia. Tenerle paciencia a una persona. Eso es tener misericordia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Soportar. ¿Qué significa soportar? Me cae gordo. Me cae mal. Pero lo soporto. Si fuera por mí, lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar. Pero por ti, Señor, lo soporto, me lo calo. Por Dios, eso es tener misericordia. Sopórtense otra vez. Sopórtense, perdónense. Perdónense. Allá. Como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que. Porque con la vara que midas. O sea que si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos tener misericordia con los demás. Y ahí está el gran problema. Porque qué lindo es sentir la misericordia de Dios, que me perdona, pero yo no quiero perdonar. Dios es misericordioso, pero yo no quiero ser misericordioso. Qué lindo es ver la misericordia de Dios, que me regala todas las cosas materiales que yo tengo, pero yo no quiero ser misericordioso con el que no tiene para comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios me da todo lo que yo necesito para comer? ¿Y por qué yo no soy capaz de compartir lo que Dios me da con el otro? Todo lo que tengo lo he recibido Dios por su gran misericordia. ¿Y por qué el otro que necesita de mí yo no puedo compartir con él? ¿Me está faltando la? Por eso la iglesia dice, ¿se acuerdan las obras de misericordia? Entre las obras de misericordia hay unas que a mí me gustan mucho. Las otras también me gustan, pero no me gustan tanto, pero me gustan más esta. ¿Se acuerdan? A ver, darle de comer, una obra de misericordia. Estamos en el día de la. Eso es misericordia también.
Hay una necesidad, yo siento compasión con el que no tiene nada para comer. Y en Venezuela ustedes entienden lo que significa eso, ¿verdad? Que hay mucha falta de misericordia. Porque hay mucha necesidad. Y usted puede decir, pero es que yo a duras penas tengo para comer. Nunca olvide que aquella viuda que dio la única monedita que le quedaba, no digo eso, sino que fue capaz de compartir con los pobres con lo único que le quedaba. Tuvo misericordia con los pobres siendo ella pobre. Y Jesús dijo, ¿y quién echó más? Y los apóstoles, yo me imagino, ¿no? Eso lo inventé yo. Dijeron, don Pedro, don Pánfilo, porque echó bastante. Y Jesús le dijo, no, esa viuda que echó una monedita, esa echó más porque echó lo que tenía para vivir. Eso es misericordia. Dale comer a la gente, dale beber, vestir. Bueno, pero la otra parte que a mí me gusta de la misericordia es enseñar. Eso también es misericordia. Corregir al que se equivoca, eso también es misericordia. Darle un consejo, eso también es misericordia. Y eso lo vamos a un lado. Corregir al que se equivoca. Hoy día la gente dice, no, cada quien haga lo que le dé la gana. Yo no me voy a meter en ese lío, yo no me voy a meter en ese problema. Ese es el problema de él. Corregir al que se equivoca es misericordia. Los protestantes están equivocados. ¿Por qué no? ¿Por qué los católicos no corrigen a los protestantes que están equivocados? Porque les falta misericordia. No da pan al que tiene hambre, no da agua al que tiene sed, no da vestido al que está desnudo, pero tampoco es capaz de corregir al protestante que se equivocó. Darle un consejo al que lo necesita. ¿Por qué no le da un consejo a un protestante que usted ve que está por mal camino? ¿Por qué no le da un buen consejo? Enseñar al que no sabe. ¿Por qué se meten a protestantes? Porque no saben nada. ¿Por qué no es capaz de enseñarle en vez de dejarlo tranquilo? Enseñémosle. Está faltando la misericordia. El Papa, cuando nos nombró misioneros de la misericordia, nos envió por el mundo, decía, vayan por todos los rincones del mundo a proclamar la misericordia del Señor. Y el Papa nos recordaba las obras de misericordia. Y cuando el Papa nos recordaba las obras de misericordia, hacía hincapié en estas: enseñar al que no sabe, darle un consejo al que necesita, corregir al que se equivoca. Porque eso es lo que hoy hace falta entre los cristianos. Y es misericordia. Entonces yo les invito en este día de la misericordia, no solamente a que sepamos que Dios nos perdona, sino que si Dios nos perdona, también perdonemos a los demás. Por eso una persona que guarde odio a otra persona no puede comulgar, porque está violando la misericordia. ¿No tiene misericordia? Tenga misericordia con su esposo que se equivocó. Tenga misericordia con su esposa que se equivocó. Tenga misericordia con su hijo. Tenga misericordia con su papá, con su mamá. Tenga misericordia con su hermano. Tenga misericordia con su compañero de trabajo. Tenga misericordia con el cura. Tenga misericordia con el obispo, con el papa. Tenga misericordia con los otros seres humanos, que también son humanos como ustedes, que también se equivocan como ustedes, que también necesitan misericordia como ustedes. Misericordia quiero, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Con esta voy a terminar. San Mateo, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Con eso voy a terminar, con lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús dice, después, primero lo que era la misericordia, y después Jesús dice, quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué quiere misericordia? Porque es lo que está faltando. Voy a decir una cosa, pero no lo voy a decir en alta voz, lo voy a decir más indico. ¿Saben qué es lo que está faltando en la iglesia hoy día? La misericordia. Comenzando porque los curas no quieren confesar. Siguiendo porque el que se equivoca no tiene derecho a remediar. Al cura que se equivoca, todo el mundo dice tiene derecho a que ojalá empiece la pena de muerte y lo colgaran y lo mataran. No digan nada, pero la misericordia está fallando.
obispo falla la misericordia. Entre los curas falla la misericordia. Entre los laicos falla la misericordia. Y no perdonamos ni porque nos estemos muriendo. Es que yo tengo, ¿por qué tengo suficientes motivos para odiar a esa persona? Tengo suficiente motivo para mandarlo a la cárcel, para mandarlo a matar, para mandarle la guerrilla, para mandarle los sicarios para que lo maten. Tengo suficiente motivo. Sí tiene suficiente motivo, pero le falta misericordia. Y Dios lo que pide es misericordia. Pongan cuidado. Primero va a plantear la situación y después dice qué es lo que Dios quiere. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al ver esto decían a los discípulos: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que su maestro come con los cobradores de impuestos y pecadores? Los fariseos, que nunca dejan de existir en la iglesia, decían: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Imagínense ustedes a un cura comiendo con una prostituta. Eso fue lo que le pasó a Jesús, por no explicar. Imagínense a un cura comiendo con unos homosexuales. Eso fue lo que le pasó a Jesús, con unos ladrones, con unos asesinos, con unos políticos. Porque ahorita lo peor es los políticos, ¿no? Bueno, y Jesús estaba comiendo con ellos. ¿Tenía razón? Sigue. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana lo que necesita médico. Jesús nos llevó a echar cabeza, a reflexionar. No es la gente sana la que necesita médico. Apréndanlo. Son los enfermos. Sino los enfermos. Los pecadores son los enfermos. Eso que usted y yo juzgamos y condenamos. Eso que usted y yo no perdonamos. Eso que usted y yo le guardamos rencor. Esos son los que necesitan del médico. Vayan. Aquí, otra vez. Vayan. Orden, es un mandato. Vayan. ¿Qué? Vayan y a lo que significa. No, niña. Léame, otra vez. Vayan y aprendan. Eso sí. Usted no quiere aprender, ¿no? Vayan y aprendan. ¿Qué significa y aprendan? Por Dios, que todavía no lo sabemos. Que si lo sabemos, todavía no lo hemos practicado. Que todavía no lo hemos aprendido. Si ya lo hubiésemos aprendido, eso es lo que se ha dicho: vayan y aprendan. Y vayan y aprendan significa: el mundo está ausente, vacío de algo. Y eso lo tienen que aprender. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo? Vayan y aprendan lo que significa. Lo que significa. Esta palabra. Esta palabra Dios. ¿Cuál? Pongan la luz, háganle zoom. Me gusta la misericordia. Vayan y aprendan lo que dice Dios. ¿Otra vez? Me gusta la misericordia. ¿Qué es lo que Dios nos grita hoy en la fiesta de la misericordia? Vayan y aprendan. ¿Qué tenemos que aprender? Que a Dios le gusta que usted tenga misericordia con el cura cuando se equivoca, con su esposo o su esposa cuando se equivoca o falla, con su hija cuando mete la pata, con su hermano cuando
le quitó la novia, con su compañero de trabajo cuando le hizo el cajón. O sea, ¿con quién? Con todo aquel que haya fallado. Vayan, aprendan lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero misericordia. Y Dios grita que quiere misericordia porque eso es lo que le hace falta al mundo. Y Dios grita que quiere misericordia porque confía en ti y confía en mí. Esa es la diferencia entre un ateo y un cristiano. Que el cristiano cree en la misericordia, disfruta de la misericordia y se llena de misericordia a tal punto que es capaz de dar misericordia a los demás. Claro, perdona y serás perdonado, porque con la vara que midas serás medido. Esa es la misericordia que Dios quiere. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? Porque le creemos a los hombres, porque andamos lo que diga el mundo, pero nos importa un comino lo que diga la palabra de Dios. O bueno, hoy he tratado de decirle, vamos a salir de aquí y vamos a practicar la misericordia con el pecador, con el que tiene hambre, con el que no sabe, con el que tiene sed, con el que se ha equivocado y se ha metido a protestante, enseñarle, corregirle, con el que no tiene vestido, pero también con aquel que está sucio del alma, y decirle vamos al sacramento de la confesión, porque estamos en la misericordia, cuando Dios nos deja el perdón. Y que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se les perdonan, le quedan así perdonados. Mamá Dios, gracias, porque a través de tu palabra podemos conocer cuál es tu voluntad. Ayúdanos a practicar la misericordia, para que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias, porque todas estas cosas han sido escritas para que nosotros creamos, y al creer podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. A ti, Dios, te quiero que todos nosotros estamos. Yo le agradezco a ti sea la gloria, la honra,